Bienvenidos a su casita de oración. Del Sagrado Corazón de Jesús. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Mi nombre es Alicia Mata. Y servidora María Carla. Estamos felices de estar reunidos un viernes más con ustedes para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. El tema de nuestra catequesis de hoy es orar y vivir con humildad y audacia. Bueno, pues iniciamos, como debe ser, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo. Rueguen por nosotros. Bueno, pues iniciamos las lecturas de este domingo. Nos decía la primera lectura en Eclesiástico 3, del 19 al 21 y 30 al 31. No hay remedio para el hombre orgulloso. El Salmo responsorial número 67. Dios da la libertad y riqueza a los cautivos. La segunda lectura en Hebreos 12, del 18 al 19 y del 22 al 24. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión. Y el Evangelio en Lucas 14, del 1 y del 7 al 14. El que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Este domingo las lecturas nos invitan a reflexionar sobre aspectos sumamente importantes y a la vez delicados. El orgullo, las falsas apariencias, la falta de humildad, poderosos obstáculos en nuestro crecimiento espiritual y en el camino que Dios ha trazado para sus hijos, en el proceso de santificación. La primera lectura nos recomienda hacernos tanto más pequeños cuanto más grandes seamos para hallar la gracia ante el Señor. Es lo único que debería importarnos verdaderamente, pues Dios nos ama tanto que ha llegado a introducirnos en su ciudad santa junto a Cristo con los ángeles y los santos, citado en la segunda lectura. Y el Evangelio nos ilustra de manera muy simple cómo enseñan las parábolas, la facilidad con la que podemos caer en el protagonismo y en el deseo de brillar, de ser los primeros, de estar siempre adelante, en lugares destacados. El Señor recomienda humildad y discreción. También nos impulsa a salir de nuestra zona cómoda para focalizarnos y en instaurar el reino aquí en la tierra, trabajando en nuestras actividades diarias y en las vivencias personales, ser caritativos,
ver al otro, al que necesita, buscar hacer el bien permanentemente, así como Él está pendiente de nosotros toda la vida. Invita a otros al banquete y nos sugiere el Señor a los lisiados, ciegos y cojos. Y así serás dichoso, porque en la medida en que ellos no te pueden devolver el favor, la recompensa será de Dios y tu premio será eterno. Escuchemos atentos el Evangelio para desgranar toda la riqueza de las enseñanzas de Jesús. Nos ponemos de pie, por favor. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes y ellos lo observaban. Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor, por lo que les dio esta lección. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga y te diga, deja tu lugar a esta persona. Y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar y así, cuando llegue el que te invitó, te dirá, amigo, ven más arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás invitados, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Jesús dijo también al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán a ti, y así quedarás compensado. Cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en estos últimos días, la última semana o un poco más, la liturgia ha venido hablándonos mucho acerca de los fariseos, principalmente a través del capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Y creemos que puede resultar bastante ilustrativo el detenernos un poco ahora para analizar a estos personajes, porque de allí podremos sacar algunos criterios que nos permitan comprender mejor lo que tal vez el Señor está tratando de decirnos ahora. El historiador Flavio Josefo se refiere bastante a la secta de los fariseos en sus dos obras principales, De la Guerra, publicada cerca del año 75 después de Cristo, y Antigüedades, escrita aproximadamente en el año 94 después de Cristo. Ahí nos habla de sus creencias, de su notable influencia política y social, y particularmente de su absoluto predominio sobre las otras dos principales escuelas religiosas o sectas de la época, los saduceos y los esenios. Por lo que podemos leer en el Evangelio, Jesús parece haber reconocido que mucho de lo que enseñaban los fariseos acerca de las escrituras, era bueno, justo y adecuado, citado en Mateo 23, del 2 al 3. Aunque les recriminaba profundamente su conducta y no estaba muy de acuerdo con su interpretación específica de la ley de Moisés o alajá. Así, por ejemplo, se manifestó opuesto a las interpretaciones farisaicas en cuestiones tales como el cumplimiento del sábado
citado en Mateo 12:2 y Marcos 2:27. Las abluciones rituálicas y los lavatorios de manos antes de las comidas, citado en Lucas 11:37. Y sus normas alimenticias, citado en Marcos 7:1, y en general de todas aquellas interpretaciones de la tradición judía que tendían a centrarse en el ritual, es decir, en el vacío de los formalismos, desviando con ello la atención de lo que Jesús consideraba que era lo esencial de la ley divina y del culto a Dios, citado en Mateo 23, del 23 al 24. Para el Señor, resultaba intolerable que los fariseos hubieran sustituido los mandamientos de Dios por enseñanzas de los hombres. Y así se los dijo en varias ocasiones, citado en Mateo 15:9 y Marcos 7, del 6 al 10. Hipócritas, qué bien salvan las apariencias. Con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Citado en Mateo 15, del 6 al 9 y Marcos 7, del 6 al 7. Por más ilógico que pudiera resultar, y seguramente esto era algo de lo que más irritaba a Jesús, en contra Jesús a los fariseos, el Señor contemplaba la especial religiosidad, entre comillas, farisaica, no como un camino y una ayuda para llegar a Dios, sino como un obstáculo para conocerlo verdaderamente. Y a esto debemos prestar especial atención nosotros, que a veces nos quedamos clavados en las formas y se nos va el fondo, que es el amor a Dios y a los demás. En efecto, hoy como hace 2000 años, ese es uno de los problemas de las personas que se consideran o se sienten más religiosas que las demás. Se alegran mucho y hasta sienten excesivo orgullo de cumplir, entre comillas, con sus oraciones y otros preceptos religiosos, pero tienen el corazón vacío de amor, o peor aún, lleno de amor solo hacia ellas mismas, cargado de rencor, de celos, de envidia, de resentimientos hacia otros, de deseos de figuración, de realización, de aplausos, etc. La llamada parábola del publicano y del fariseo, narrada por Jesús en el Evangelio de San Lucas, y lo encontramos en Lucas 18, 9 al 14, recoge magistralmente el punto de vista del Señor sobre estas cuestiones, especialmente sobre la soberbia espiritual y sus trágicas consecuencias para el alma indiferente, que no sabe combatirla. Prestemos mucha atención a lo que nos dice. Jesús dijo: esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todos mis ingresos al templo. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Notemos que esta última frase, el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido, es casi la misma que leímos en el Evangelio de hoy. Entre paréntesis, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado.
que precisamente viene a hablarnos de dos asuntos íntimamente relacionados entre sí. Por un lado, nos habla de la humildad, una de las virtudes más importantes que debe cultivar el ser humano, al punto que probablemente sea entre todas las virtudes que más nos conviene esforzarnos por adquirir. Por otro lado, la lectura nos lleva a cuestionarnos por qué hacemos las cosas, es decir, qué es lo que en verdad nos mueve a hacer o deja de hacer algo. Si pudiéramos ponernos a pensar, no solamente mientras dure nuestra casita de oración, sino también después, esta noche, mañana, los días que vienen, hasta qué punto hacemos las cosas por Dios o por los demás, y desde donde las hacemos por nosotros, por sacar algún beneficio o ventaja, por ocupar el tiempo en algo bueno, por sentirnos bien con nosotros mismos, para obtener el reconocimiento, el aplauso o la admiración de los demás, etc. Probablemente nos sorprenderíamos y aceptaríamos en nuestro fuero interno que tenemos aún demasiado orgullo por combatir y que necesitamos crecer mucho en humildad. La humildad consiste en reconocer nuestras debilidades, nuestras cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar el bien en bien de los demás, sin decirlo, subrayado. Como bien decía una curiosa definición que leíamos al paso en internet. La humildad es la virtud por medio de la cual dejamos que los demás descubran nuestras virtudes sin tratar de hacerlas notar nosotros. Aunque no está comprendida entre los 4 virtudes cardinales, que son, a saber, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, la humildad es la base, el fundamento sobre el cual se asientan todas las demás virtudes. Porque el que no es humilde directamente no se esfuerza por cultivar ninguna virtud, sencillamente. Es incapaz de darse cuenta de lo mucho que le falta crecer y mejorar, y se queda estancado, anclado en medio de su yo y de su desproporcionada idea del yo, es decir, su soberbia. Santa Teresa de Jesús decía que la humildad es andar en la verdad, es decir, que la humildad nos ayuda a vernos tal cual somos. Es saber y reconocer lo que valemos ante Dios que conoce todo. Así pues, si la humildad es el cimiento de todas las demás virtudes, lo contrario de la humildad, que es el orgullo, viene a ser la raíz de todos los pecados. Y en efecto, la soberbia es la raíz del pecado mismo, porque si extrapolamos las palabras de Santa Teresa sobre la humildad, al orgullo resultaría que ser orgulloso es andar en la no verdad, o sea, la mentira. Y ya sabemos quién es el padre de toda mentira. San José de Calasanz decía, si quieres ser santo, sé humilde. Si quieres ser muy santo, sé muy humilde. Ser humilde, sin embargo, no quiere decir desconocer los dones que le ha dado Dios a uno, sino reconocerlos justamente como lo que son, como un don, como un regalo de nuestro Creador, que debe ser puesto con amor al servicio del mismo Dios y de los demás. Desconocer los dones recibidos sería falsa humildad, y eso casi siempre es orgullo disimulado, inseguridad personal o deseo excesivo de agradar a los demás. La humildad es una verdadera actitud de vida, frente a Dios y para con los hermanos, que se alimenta y se expresa en la oración, especialmente en la del Padre Nuestro. La audacia con la que nos atrevemos a orar como Jesús nos enseña, llamando Padre a nuestro Dios y Creador, requiere como contraparte un corazón lleno del Espíritu de Dios, que es pequeño, manso y humilde, como Jesús nos lo mostró. Nuevamente, vemos que las actitudes morales y la oración son inseparables. Que me conozca, Señor, a mí, que te conozca a ti. Muy interesante, repito. Que me conozca, Señor, a mí, que te conozca a ti. Así jamás perderé de vista mi nada. Solo así podré seguirte como tú quieres y como yo quiero. Con una fe grande, con un amor profundo
y sin condición alguna. Wow, hermoso. Bueno, pues como siempre, no cansamos de dar gracias a Dios por tan hermosa catequesis y bueno, vamos ahora a tratar de ver en qué nos está llamando el Señor a trabajar, a rectificar o a ver cómo Él está obrando en nosotros. Cada quien sabe, ¿verdad? A la luz de la humildad, como decía la catequesis. Nuestra primera pregunta, inciso A, dice, ¿qué tan importante es para mí el tratar de ser importante? ¿Con qué frecuencia hago las cosas para quedar bien, para llamar la atención, para recibir aplausos o felicitaciones? Inciso B. Pensemos muy bien en esto. ¿Cómo me hace sentir o cómo me haría sentir el saber que alguna persona siente envidia de algo que yo soy, de algo que yo tengo o de algo que yo hago? Inciso C. ¿Qué tanto necesitaré purificar mis intenciones y qué podríamos hacer para lograrlo? Inciso D. Cuando me muestro de último, ¿busco de corazón ser el último o lo hago solo para dar el ejemplo? Inciso E. ¿Cómo recibo a la gente cuando llegan a mi casa? ¿Cómo doy testimonio de Cristo a los demás? Bueno, pues estas son nuestras preguntas para comenzar a hacer reflexión en nuestro propio corazón, ¿verdad? De cómo estamos trabajando en la humildad y en todo lo demás. ¿Quieres comentar, Alice, o quieres que comience? Como guste. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito. En el inciso A dice, ¿qué tan importante es para mí el tratar de ser importante? Perdón que repita de nuevo la pregunta. ¿Y con qué frecuencia hago las cosas para quedar bien? Pues yo creo que en ese sentido, yo podría decir que humanamente hablando, quizás por mi propio carácter, yo de pequeñita y quizás de joven siempre hacía las cosas que mis papás me pedían o ¿verdad? Lo que tenía que hacer o lo que fuera, no siempre, pero sí en muchas ocasiones, pues para tener contentos a mis papás hasta cierto modo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido mis papás siempre nos inculcaron mucho, siempre mi mente está ahí, siempre nos decían, pórtense bien. Esa era su encomienda, así, pórtense bien. Entonces, como que para mí eso era siempre como una regla en casa, ¿no? Y más siendo yo la mayor de 11 hermanos, así que era una gran responsabilidad sobre mis hombros el ser un buen ejemplo hasta cierto modo, ¿no? Pero, ya mirándolo hasta cierto modo, ya ahora a la luz de la palabra del Señor, yo creo que en ese sentido para mí ha pasado a segundo término, ¿verdad? El buscar hacer las cosas bien por agradar a mis papás, o a mi esposo, ahora ya como casada, como madre de familia, por agradar a Dios, ¿verdad? Yo creo que ha sido un proceso en mi vida. Y bueno, yo en ese sentido, pues yo le digo al Señor, pues que lo que yo haga día con día, pues que sea de tu agrado, ¿verdad? Y que sea para acompañarte, consolarte, pues también para pagar mis faltas, de verdad que son tantas y tantas. Entonces, pues en ese sentido no busco y no quiero buscar más, ¿verdad? Ni aplausos ni felicitaciones de nadie, más que hacer lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? El inciso B dice, pensemos muy bien en esto. ¿Cómo me hace sentir o cómo me haría sentir el saber que alguna persona siente envidia o algo de lo que yo soy? Pues quizás yo nunca lo había pensado, ¿verdad? En ese sentido y pues no sé, no, como que no he estado nunca ahí, así que no sabría qué decir al respecto, ¿verdad? Pues yo creo que en ese sentido sabemos que la envidia nunca es buena, ¿verdad? Eso sería lo que así como que se me viene a mi mente, ¿verdad? Más que todo orar los unos por los otros para un día estar todos en el cielo, ¿verdad? Como hermanos que somos. Yo creo que eso sería, ¿verdad? Mi sentir hasta cierto modo, pero
pues no, así que yo no tengo nada que me puedan impedir hasta cierto modo, ¿verdad? En ese sentido. No me miro en ese lugar, vaya. Inciso C. ¿Qué tanto necesitaré purificar mis intenciones y qué podríamos hacer para lograrlo? Pues yo creo que eso, ¿no? Trabajar cada día en buscar hacer la voluntad de Dios y no la mía, especialmente cuando me toca hacer cosas que a lo mejor es para el bien de la familia, para el bien de, no sé, de un grupo, una comunidad, de mi trabajo, y a lo mejor no estoy tan de acuerdo con la manera de hacerse las cosas, pero buscando siempre hacer el bien para todos, ¿verdad? Yo creo que sí necesito trabajar en eso y siempre estar, ¿verdad? En donde me voluntareo, en el lugar que me voluntareo como tutora con los niños, hay un lema que dice siempre ser flexibles, ¿no? Hacer lo que nos pidan hacer o lo que nos toque hacer en el momento. Entonces, me gustó mucho esa frase y digo, sí es verdad, cuando estamos con esa actitud de ser flexibles, entonces son flexibles como las palmeras. Entonces, dejarnos llevar hacia donde el viento nos lleve, ¿verdad? Siempre que sea para el bien de todos. Entonces, pues bueno. Inciso D dice, cuando me muestro de último, busco de corazón ser el último o lo hago para dar ejemplo. Pues yo creo que en ese sentido, hacer las cosas por dar ejemplo no ha sido nunca mi manera de hacer las cosas en ese sentido y no quiero tampoco hacerlo nunca. Me quedo pensando, por ejemplo, con mis niños, ¿no? Pues hago mis quehaceres, hago mis cosas, pero siempre les digo, hagan esto, o vamos a hacer esto, y especialmente, ¿no? Cuando no tenemos niños, a veces es muy fácil decir, pues uno hace esto, uno limpia, el otro recoge, y esto, y esto, y esto, ¿no? Y de pronto como que damos tareas a todos, pero si de pronto termino de lo que yo estoy haciendo y me siento, pues todos se van a sentar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es estar ahí con ellos, ¿verdad? Acompañarlos. Igual si les pido a mis hijos, ve a hacer el jardín, o ve a recoger la leña, o ve, no sé, lo que haya que hacer, ¿no? Yo tengo que estar ahí, ¿no? Para acompañarlos, ¿verdad? Eso, para enseñarles si es necesario, ¿verdad? Ahora, como madre, ¿no? Ahora cuando es con mi esposo, a él le gusta siempre también que lo acompañe en lo que él está haciendo, especialmente cuando son tareas afuera de la casa, ¿no? Entonces, pues yo creo que necesito, aunque a veces sí me toca el papel, porque a él le encanta estar afuera, pero a veces yo no sé hacerlo. Enséñame tú, ¿verdad? Y a veces, sí, yo creo que humanamente de repente me sale algo bien, porque pues yo crecí más en el campo hasta cierto modo. Mi esposo es de ciudad en este sentido y él dice, a mí me cuesta mucho, ¿verdad? Y dice, yo sé que a ti se te dan ciertas cosas más fáciles, ¿verdad? Y de repente, como que sí siento una así como, ay, mira, yo sí sé esto, ¿verdad? Ahí es el trabajo que yo tengo que realizar, ¿verdad? A buscar siempre. Acuérdate que no, o sea, no es para eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí tengo que trabajar mucho también en eso. Inciso E, dice, ¿cómo recibo a la gente cuando llegan a mi casa? Pues yo con mucha alegría. Para mí es una alegría que alguien llegue a visitarme. Es una bendición muy grande para mí. Y yo creo que mis temas favoritos siempre es de reconocer las maravillas que Dios hace, en ese sentido. Ver las grandes cosas que Dios ha hecho en las personas, ¿verdad? Pues yo, por ejemplo, me recuerdo a veces nos reuníamos anteriormente, obviamente, cuando antes de la pandemia, ¿no? Con mis hermanos de la casita. Y pues bueno, todos compartían su manera de pensar, de ser. Y conforme los años han pasado, y ya estamos hablando que tenemos alrededor de 10 años como casita de familias, pues veo cómo el Señor ha ido obrando hermosamente en cada uno de ellos. Y de verdad que para mí es una alegría, un gozo de ver cómo Dios maravillosamente los va puliendo, va trabajando en ellos, y ellos dócilmente se dejan llevar por la mano del Señor. Entonces, para mí, de verdad que
es una alegría muy grande. Y pues procuro dar testimonio de las maravillas que Dios hace en mi vida también. Y no por presunción, sino por dar gloria a Dios, para pensar a Dios por todas sus maravillas en ese sentido. Es mi compartir. Alice. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos al inciso A. ¿Qué tan importante es para mí el tratar de ser importante? ¿Y con qué frecuencia hago las cosas para quedar bien, para llamar la atención, para recibir aplausos o felicitaciones? Híjole, pues yo creo, ay Dios, quien me conoce, yo creo que esta pregunta me dio muy duro porque igual yo en mi infancia, en mi adolescencia, yo decía que yo era muy dócil, muy buena, muy obediente, pero creo que era como para ser la favorita. Entonces, la favorita quizá de mis papás, de mis tíos. Realmente mi intención era doble. Digo, hacía las cosas bien, pero era para recibir esos aplausos, esas felicitaciones. Gracias a Dios, eso se me hizo un hábito. Entonces ahora ya no lo hago para llamar la atención. Digo, en su principio yo pude descubrir en esta pregunta que yo lo hacía con esa finalidad, ¿no? De esa felicitación, de que dijeran, ay, qué buena niña o qué buena. Pero ahora, o sea, con el paso del tiempo, pues, y por gracia de Dios, se me hizo un hábito y siempre tratar de hacer las cosas bien para quedar bien, claro, pero no para recibir esos aplausos, no, por hacerlos bien, por amor, por de veras de corazón, porque se sentía el hacer las cosas bien. Y pues les puedo compartir de que yo les platico a varias personas de que el Señor ha sido tan bueno conmigo que en mi corazón siempre que alguna situación o alguna palabra de alguien que en otra persona pudiera ser hiriente, pues yo lo tomaba como un reto y quizás lo enfrentaba en su momento y a la vez era como, yo valgo mucho, o sea, no me puede hacer daño lo que está diciendo porque es su sentir. Entonces eso definitivamente no era como para recibir aplausos o felicitaciones, quizá estaba mal en lo que yo estaba haciendo, pero siempre lo hacía de corazón. Entonces, siempre lo que yo hacía, aunque no recibiera esos aplausos o esas felicitaciones, yo decía, bueno, pues yo lo hago porque yo sé que está bien lo que estoy haciendo, no le estoy haciendo ningún daño y no era realmente, o sea, mi actitud era hacerlo de corazón y pues les digo, al principio era por recibir esos aplausos y felicitaciones de mis papás, de mis tíos, de ser a lo mejor la favorita, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, pues se hizo un hábito y me acostumbré a hacer las cosas de verdad, de corazón, bien y sin necesidad de recibir alguna felicitación. Y en el inciso B dice, pensemos muy bien en esto. ¿Cómo me hace sentir o cómo me haría sentir el saber que alguna persona siente envidia de algo que yo soy, de algo que yo tengo o de algo que yo hago? Bueno, pues yo les he compartido en muchas ocasiones que lo más valioso que tengo es mi Señor. Entonces, mi familia, obviamente, pero yo creo, si alguien en alguna ocasión ha sentido envidia por mí, pues yo le diría, sentiría tristeza y a la vez compasión quizá por esa persona, pero algo que incluso, no sé si a ustedes de seguro sí les ha pasado cuando la gente dice, te tengo envidia de la buena. Yo les digo, la envidia nunca es buena. Entonces, yo no sé, como que es un hábito que tenemos también de decir, te tengo envidia de la buena, pero no. Yo les digo, mejor alégrate de lo que tenga o de lo que me esté sucediendo y pues tratemos de ver qué es lo que quieres
qué es lo que tú envidias, digamos, para llegar a lograr eso que yo tengo o lo que yo soy o lo que yo hago. Entonces, para que tú puedas llegar a estar en ese lugar. Y es algo que siempre les he inculcado a mis hijos. Siempre alégrate de lo bueno que le pase a los demás. Y si tú quieres lograr lo mismo, pues busca la manera de llegar ahí, sin hacerle daño a nadie, todo de una manera correcta, caminando derechito. Y pues de esa manera creo que no tenemos por qué sentir envidia de nadie. Por el contrario, hay que alegrarnos por el bien que le pase a los demás. En el inciso C, ¿qué tanto necesitaré purificar mis intenciones y qué podríamos hacer para lograrlo? Bueno, pues yo les he compartido mucho que en este caminar, en este apostolado, me han ayudado mucho a darme cuenta en mis faltas, a estar más cercana y más atenta a esos detalles que me hacen de pronto actuar con doble intención, ¿verdad? Y pues bueno, mucha oración, ahora sí que destaparnos eso que nos pica y eso que nos duele, destaparlo y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me molesta esto? Y así de esa manera empezar a cambiar, ¿no? Esas intenciones quizá oscuras o ocultas que tenemos por ahí. En el inciso D, cuando me muestro de último, ¿busco de corazón ser el último o lo hago solo para dar el ejemplo? Pues quizá va muy de la mano con el inciso A, pues de corazón, busco de corazón ser el último. Y también, como compartía María, pues dar el ejemplo a los que vienen detrás de mí, porque obvio siempre, como nos dicen por ahí, el ejemplo, ¿cómo dice las palabras? Ah, ay, me fue, ya estoy como el chapulín colorado. ¿Convencen? Convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, pues trato de dar ejemplo, no por soberbia, no por, como, no por decir, oh, yo soy un ejemplo de persona. No, 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 no. O sea, como por enseñanza, más bien como por enseñanza. Cómo recibo a la gente cuando llegan a mi casa, cómo doy testimonio de Cristo a los demás. Pues también en mi casa, cuando alguien llega, si llegan a visitas, si llegan a quedarse en mi casa por días o a la hora de la comida o lo que sea, siempre los trato de la mejor manera, los hago sentir como en casa. Si es necesario ceder mi recámara, cedo mi recámara para hacerlos sentir de verdad que están en su casa. Y yo les puedo compartir que soy muy amiguera y tengo amigos que tienen mucho y tengo amigos que tienen poco en cuestión de cosas materiales. Y a todos los hago sentir por igual en su casa y los trato de la misma manera. Como decía por aquí el Evangelio, ¿no? Que no demos grandes banquetes a los que tienen mucho, porque pues ellos nos los pueden regresar. Entonces, claro, siempre tratar de dar, yo digo, dar esos banquetes a los que tienen y a los que no tienen también. Y pues bueno, pues ese es mi compartir, hermanitos, y cuando gusten venir a mi casa, ahí ustedes podrán dar testimonio de cómo los traté. Si no, ahí ponen una etiquetita en Facebook. No es cierto. Continuamos. Bueno, pues algo más que quieras añadir, María. No, pues de verdad que es una gran bendición, ¿verdad? Todas estas preguntas que nuestro director nos ayuda para ir recapacitando y viendo en qué tenemos y cómo debemos ir modelando nuestra vida de acuerdo al modelo que es nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, de verdad que es una gran bendición. Sí. Y sí, pues como comentamos aquí siempre que nosotros queremos llegar a ser santas, entonces pues aquí nos dice, si quieres ser santo, sé humilde, y si quieres ser muy santo, sé muy humilde. Entonces, trabajemos por ser muy humildes, hermanos. Bueno, continuamos con las concordancias del Evangelio.
El canon 2781 nos dice, cuando oramos al Padre, estamos en comunión con Él y con su Hijo Jesucristo, citado en Primera de Juan del 1 al 3. Entonces le conocemos y lo reconocemos con admiración siempre nueva. La primera palabra de la oración del Señor es una bendición de adoración, antes de ser una imploración, porque la gloria de Dios es que nosotros le reconozcamos como Padre, Dios verdadero. Le damos gracias por habernos revelado su nombre, por habernos concedido creer en Él y por haber sido habitados por su presencia. Y el canon 2783 dice, así pues, por la oración del Señor hemos sido revelados a nosotros mismos al mismo tiempo que nos ha sido revelado el Padre. Tú hombre, no te atrevías a levantar tu cara hacia el cielo. Tú bajabas los ojos hacia la tierra y de repente has recibido la gracia de Cristo. Todos tus pecados te han sido perdonados. De siervo malo te has convertido en buen hijo. Eleva pues los ojos hacia el Padre que te ha rescatado por medio de su Hijo y di, Padre nuestro. Pero no reclames ningún privilegio. No es Padre de manera especial más que de Cristo, mientras que a nosotros nos ha creado. Di entonces también por medio de la gracia, Padre nuestro, para merecer ser hijo suyo, y lo de San Ambrosio. Y el canon 2784. Este don gratuito de la adopción exige por nuestra parte una conversión continua y una vida nueva. Orar a nuestro Padre debe desarrollar en nosotros dos disposiciones fundamentales: el deseo y la voluntad de asemejarnos a Él, creados a su imagen. La semejanza se nos ha dado por gracia y tenemos que responder a ella. Es necesario acordarnos cuando llamemos a Dios Padre nuestro, de que debemos comportarnos como hijos de Dios. Esto fue dicho por San Cipriano. No podéis llamar Padre vuestro al Dios de toda bondad si mantenéis un corazón cruel e inhumano, porque en este caso ya no tenéis en vosotros la señal de la bondad del Padre Celestial. San Juan Crisóstomo. Es necesario contemplar continuamente la belleza del Padre e impregnar de ella nuestra alma. San Gregorio de Niza. Y el canon 2785 dice, un corazón humilde y confiado que nos hace volver a ser como niños, Mateo 18:3, porque el Padre se revela a los pequeños, Mateo 11:25. Es una mirada a Dios y solo a Él, un gran fuego de amor. El alma se hunde y se abisma allí en la santa dirección y habla con Dios como con su propio Padre, muy familiarmente, con una entrañable ternura de piedad. San Juan Casiano. Padre nuestro, este nombre suscita en nosotros todo a la vez, el amor, el gusto en la oración y también la esperanza de obtener lo que vamos a pedir. ¿Qué puede Él, en efecto, negar a la oración de sus hijos, cuando ya previamente les ha permitido ser sus hijos? Lo dice San Agustín. Y el canon 2790. Gramaticalmente, nuestro califica una realidad común a varios. No hay más que un solo Dios y es reconocido Padre por aquellos que por la fe en su Hijo único han renacido de Él por el agua y por el Espíritu. Primera de Juan 5:1 y Juan 3:5. La Iglesia es esta nueva comunión de Dios y de los hombres, unida con el Hijo único hecho el primogénito de una multitud de hermanos, citado en Romanos 8:29. Se encuentra en comunión con un solo y mismo Padre, en un solo y mismo Espíritu, citado en Efesios 4, del 4 al 6. Al decir Padre nuestro, la oración de cada bautizado se hace en esta comunión. La multitud de creyentes no tenía más que un solo corazón y una sola alma, citado en Hechos 4:32. Canon 2793 dice, los bautizados no pueden rezar al Padre nuestro sin llevar con ellos ante Él a todos aquellos por los que el Padre
ha entregado a su Hijo amado. El amor de Dios no tiene fronteras. Nuestra oración tampoco debe tenerlas. Nuestra TAE Concilio Ecuménico Vaticano II, decreto de la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. Orar a nuestro Padre nos abre a dimensiones de su amor manifestado en Cristo. Orar con todos los hombres y por todos los que no le conocen aún, para que estén reunidos en la unidad. Encontramos en Juan 11:52. Esta solicitud divina por todos los hombres y por toda la creación ha inspirado a todos los grandes orantes. Tal solicitud debe ensanchar nuestra oración en un amor sin límites cuando nos atrevemos a decir, Padre nuestro. Bueno, y reflexionando con la Gran Cruzada, recuerden que estos son mensajes de nuestra espiritualidad y estos mensajes van de acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica. Cruzada de la Misericordia número 20. Aquellos que se humillan en obediencia a sus superiores son obedientes a mí. Quienes humillan al principio y luego suben sus cabezas para desobedecer a sus superiores, están demostrando un orgullo oculto que ha sido plantado muy hondo dentro de ellos. Yo les pido que sean obedientes a sus superiores en los buenos trabajos de Dios. El orgullo puede ser engañoso, hijitos. Muchos desean ir por sí mismos pensando que me obedecen, pero únicamente es a su orgullo a quien están sirviendo. Y en el mismo contexto, en el libro de Hijos de la Luz, numeral 45, encontramos, y esa corona de espinas, ¿quién la ha colocado en mi cabeza? Ustedes, con su orgullo y soberbia. Ustedes, cuando desprecian la humildad. Ustedes, cuando dejan correr sus pensamientos en lugar de oír y acatar mis enseñanzas. ¿Y quién, pues, ha traspasado mi corazón? Ustedes, cuando desconfían de mi intervención y se valen de medios humanos. Cuando se desinteresan de la salvación de las almas para pensar en su propio provecho. Y la virtud del mes, estamos trabajando, recuerden, en la prudencia. Esta semana el canon 1805 nos dice, 4 virtudes desempeñan un papel fundamental, por eso se les llama cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. ¿Amas la justicia? Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella enseña la templanza y la prudencia, y la justicia y la fortaleza. Bajo otros nombres, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes de la Escritura. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto. En Hijos de la Luz, número 1, yo te pido que digas oraciones por todas las personas que quieren ser testigos, mis testigos, y que por diversas circunstancias deben callar en un silencio que nada bueno va a traerles en el futuro. Por favor, hijos míos, no teman hablar de mi amor y proclamar que mi misericordia lo sobrepasa todo, hasta la miseria del hombre pecador, cuando éste quiere protegerse entre mis brazos. Mi madre velará siempre por aquellos que den testimonio de mi amor, así como yo velo por aquellos que dan testimonio sobre su ternura materna. Ante mi Padre nosotros damos testimonio de ustedes. ¿De qué temen? El mal está avanzando como un pulpo, abrazando con sus peligrosos tentáculos a mis pobres ovejas. Y los propósitos semanales con el Evangelio. Meditaré frecuentemente sobre Jesús humillado en la cruz siendo Dios, que se inmoló por mi salvación. ¿Por qué he de seguir amándome tanto yo y he de buscar tanto ser querido, admirado, enaltecido, valorado, respetado? Y con la virtud del mes meditaré frente al Santísimo. ¿Cuánto me ama Dios en mí? Para comprender cómo debo regalar mi amor a mis hermanos. Agregamos a esta catequesis un examen de conciencia y unas letanías para rezar y trabajar con la ayuda del Señor en el cultivo de la humildad de esta semana y en lo sucesivo, hasta que realmente con la ayuda y la gracia del Señor aplaque a ese yo que con frecuencia quiere aparecer
ser reconocido y ensalzado y brillar. Seguiría el examen de conciencia sobre la humildad. La vamos a... La ponemos aquí para compartírselas a ellos y que ellos la tengan. Sí, sería más Igual que las letanías, vámonos a las consagraciones. claro que sí. Bueno, pues nos ponemos de pie, hermanos, para hacer nuestras consagraciones. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones, lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial te escojo en este día como mi madre y señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo, mi cuerpo, mi mente y mi alma. Todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Pedimos la bendición del Señor en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hemos terminado esta catequesis, hermanos. Les vamos a compartir aquí las preguntas para que mediten ustedes también de cara con el Señor y que el Espíritu Santo los ilumine y que de verdad puedan responder de corazón. Y les vamos a compartir también las letanías de la humildad y las tareitas. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Aquí seguimos unidas en oración. El próximo viernes no podré acompañarlos. Estará mi hermanita María con mi hermanita Mayela, con todo el favor de Dios. Así es que pues les pido de sus oraciones y si Dios lo permite, nos vemos dentro de 2 viernes. Hasta pronto. Les voy a compartir en un momentito. Tenemos nuestra hora santa del ANE para que igual en la página y ya saben, le dan link y los lleva a la página de YouTube donde le dan clic, perdón, les paso el link y los lleva a la página de ANE Florida donde se estará compartiendo, transmitiendo la hora santa del ANE. Hasta pronto, muchas gracias por su tiempo. Bendiciones. Hasta el próximo viernes, si nos permite.